estudiando el libro de los Hechos en forma sistemática, versículo por versículo, y estamos pidiendo a todos que podamos tomar las verdades que este libro nos está enseñando, verdades muy chéveres, muy bonitas, muy especiales, y queremos pues básicamente que todas estas verdades puedan de alguna manera transformar nuestras vidas. Por eso la invitación siempre será de que nosotros podamos siempre estar atentos a todo lo que el Señor tiene para enseñarnos. Y hoy precisamente queremos seguir con el libro de los Hechos. Recordemos que el libro de los Hechos nos está narrando la historia de Jesús después de la resurrección. Nos dice que Jesús resucitó, que Jesús caminó por la tierra 40 días, nos lo reafirma Corintios, que ascendió al cielo vivo, que los ángeles dijeron que regresaría, pero que el Señor le había dicho a sus discípulos que por favor esperaran la promesa de la venida del Espíritu Santo en Jerusalén. Y efectivamente estos hombres muy atentos pues literalmente están esperando la venida de la promesa del Espíritu Santo allá donde el Señor específicamente les había dicho que tenía que estar. Esa promesa finalmente se cumplió en Hechos 2. 10 días después estaban ahí en el aposento alto, vino un gran estruendo, y con ese estruendo vino el descenso del Espíritu Santo. Jerusalén acudió a ese lugar por el estruendo. Pensaron que estaban borrachos, eso es lo que la Biblia dice, pero Pedro aprovechó para explicarles a ellos que no estaban borrachos, que era el cumplimiento inicial de la profecía de Joel, una profecía espectacular que hablaba específicamente de todo lo que tenía que ocurrir en los postreros días del juicio de Israel, y la interpretó, pero también les dijo que ellos habían matado al autor de la vida, lo que provocó que el corazón de ellos se compungiera, se entristeciera, y dijeron, ¿qué haremos ahora? Y fue cuando Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. Eso fue lo que él en su primer discurso. Empieza entonces la vida de los primeros cristianos, como ya lo habíamos visto. La gente empieza a compartir en las casas, comparten todas las cosas. Pedro sale hacia el templo judío, no porque ya siga siguiendo la religión judía, sino porque va literalmente a hablar de Cristo en el templo judío, y a la puerta se encuentra a una persona que llevaba 40 años en una condición muy difícil, lo sana, que es una cosa espectacular, lo sana, y ese milagro provocó lo que estamos viendo, que fue preparar una multitud de personas para el segundo discurso de Pedro. Y en ese sermón Pedro ha seguido la misma línea que venía siguiendo antes. En ese discurso Pedro ha vuelto nuevamente a hablar de que ellos desecharon aquel que Dios había escogido. Y wow, y es tremendo. Pedro nuevamente aprovecha para recordarles que todo lo que se había dicho de Jesús se está cumpliendo, y ellos empiezan a caer en cuenta, y porque Pedro se los dice, que ellos habían matado al Mesías. En el primer discurso contestaron, ¿qué haremos? Y en este discurso Pedro, antes de que digan qué hacer, Pedro sabe lo que ellos necesitan, y por eso vamos a entrar inmediatamente al versículo número 19 del texto de Hechos. Porque Pedro literalmente identifica que por ignorancia lo habían hecho, les dice en el versículo 17, pero que Dios había cumplido, y por eso a ese pueblo judío que lo está escuchando, Pedro les dice, ahora quiero decirles cuál es la solución a eso que ustedes hicieron. Antes de que ellos lo pidan, Él se los va a decir. Y ese es el texto que vamos a estudiar hoy, Hechos 3:19. Vamos a orar para comenzar. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Te agradecemos, pedimos Señor que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, que nos seas ayudando, Dios, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Por eso hoy glorificamos, exaltamos tu precioso nombre. Pedimos Señor que obres en cada vida, en cada corazón, que nos ayudes, Dios, a poder, Señor, hablar con claridad esta tu palabra, que haya corazones dispuestos, a que haya un corazón humilde, Señor, para recibir tantas y tan bonitas cosas que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Por eso hoy te glorificamos, te exaltamos. Ayúdanos, Señor, a tomar estas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estamos entonces en el templo. Pedro está caminando. Al lado tiene a este hombre que había sido cojo 40 años, que no podía caminar por 40 años, y ahora está saltando, brincando, alabando a Dios. La multitud se viene a mirar porque sorprende increíblemente de que ese hombre esté saltando, pero si ese hombre nunca pudo moverse en 40 años.
Y eso preparó el ambiente para este discurso que estamos viendo. Pedro les acaba de decir lo que ellos por ignorancia habían literalmente crucificado al Salvador, habían crucificado a Dios, pero que eso estaba profetizado que tenía que ser así. Y entonces les ofrece esa salida, una salida que hasta el sol de hoy se sigue ofreciendo a toda persona que no tiene una relación con Dios, a toda persona que todavía no ha entendido que Cristo es el Salvador del mundo. Y por eso vamos a comenzar en el versículo número 19. Comienzan con un así que, dice en la versión que tenemos, así que, vamos a colocarla acá en pantalla. Así que, aquí está, un momento. Aquí está. Y él empieza diciendo, en el versículo número 19, usa dos palabras que gramaticalmente son un imperativo. Y hoy vamos a mirar cómo se pasa de ser un pecador a pasar a la gloria de Dios. ¿Cómo se hace para pasar de un pecador a estar en la gloria de Dios? Y básicamente lo que el Señor pide primero es que estos dos imperativos se cumplan. Los dos imperativos son, ahí están, perdón. El primero, arrepentirse. El segundo, convertirse. Y el Señor habla. Dice, señores, arrepentíos y convertíos. Es el primer mandato que Dios pide, arrepentíos y convertíos. Para entender qué significa eso, lo que Pedro les está ofreciendo a ellos es algo que nunca habían recibido. Necesito que se arrepientan, que se conviertan, que si ustedes están entendiendo verdaderamente este mensaje, entiendan que lo que hicieron con Jesús estuvo mal, que lo que ustedes tenían en su cabeza no era, que ese que ustedes desecharon, mataron, crucificaron, escupieron, hicieron tantas cosas con él, realmente no es. Y si ustedes realmente quieren cambiar y están entendiendo que deben cambiar ese concepto, les pido que primero, número uno, se arrepientan. La palabra arrepentimiento significa varias cosas. La primera es cambiar de dirección. La primera es cambiar de dirección. Es un cambio de dirección. Significa yo iba hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Uy, literalmente. Ahora, en la Biblia no es la primera vez que Dios utiliza ese vocabulario de arrepentirse. Hay muchos textos en la Biblia donde Dios le dice a Israel, arrepiéntete de tu maldad, cambia, transfórmate, donde una y otra vez lo amonesta a través de muchas personas a lo largo de la historia. Lo va a encontrar en Ezequiel, en Segunda de Reyes. En muchos libros Dios les dice, por favor, cambien la dirección que llevan su vida. Cámbienla, arrepiéntanse. Arrepentirse es un giro que nadie puede sustituir. Es un giro que todos podemos hacer. Y el Evangelio permite que usted haga ese giro. El Evangelio son las buenas noticias de Dios. Y las buenas noticias de Dios dice que ese giro todavía está disponible para poderse hacer. Increíble. Ahora, ese giro, ¿qué es? Usted dice, muy listo, yo me quiero arrepentir. ¿Qué es lo que primero que debe pasar? El arrepentimiento es cambio de dirección. Aquí está el pecado, entonces yo decido caminar hacia el otro lado. Pero a la vez que decido para caminar para el otro lado, aquí tengo que hacer un cambio. Es un giro radical en lo que pienso de Cristo. Eso es arrepentimiento. Yo pensaba de Cristo antes, es un maestro, es un hombre X. Pero digo, uy, no. Cuando me arrepiento, cambio eso y digo, no, Cristo es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre. Y eso es arrepentimiento. Cuando una persona llega a la salvación, sigue hasta el sol de hoy, es porque en su mente y en su corazón entiende y dice, yo soy un pecador, le he fallado a Dios, solo Cristo puede salvarme. Pero antes no pensaba así, ahora sí lo pienso porque me arrepentí. Cuando llegamos a esa convicción es que la salvación llega a nuestras vidas. Cuando yo giro radicalmente y digo, no, pensé de Cristo así, pero ya entendí, Él es Dios, Él es el único que puede salvarme. Eso es arrepentimiento. Y cuando lo hago, automáticamente por seguir a Cristo, wow, pues me alejo del pecado. Y es una decisión que se da, eso no es un proceso, es una decisión puntual, se da en un momento exacto.
Algunas personas lo piensan y lo piensan, pero no es una cosa que hoy avanzó nada, es una cosa que una vez se decide, queda ahí, es puntual, es completa. Es que usted dice, no más, no camino más para allá, pum, me paro y camino para el otro lado, ya de una. Así es como funciona. Dios, ¿cómo trabaja eso? Nos habla, y usted ni siquiera usted ni lo escucha, no quiere voltearse hacia él. Entonces deja que pase, pero hay un día que usted dice, listo, y cuando pasa usted siente que ya no puede caminar para allá, tengo que caminar para el otro lado y camina. Y así es como tiene que ser el arrepentimiento, tiene que darse en esa manera. Por eso decimos es una decisión puntual, es una decisión completa. Pero la otra palabra que utiliza es convertidos. Primero dice arrepentidos y después dice convertidos. La palabra arrepentidos tiene que ver con lo interior. Arrepentidos es adentro. Cambié mi manera de pensar, ya pienso totalmente distinto, ya no quiero seguir por ese camino. Y es necesario para la salvación. Y solo porque esto quiero que quede muy claro. Recuerden, el arrepentimiento reconoce la persona de Cristo, la obra de Cristo, acepta a Cristo como Dios, entiende que nadie más lo puede salvar. Y eso es algo muy, muy chévere. Y el convertidos es la expresión externa, es lo que ya se ve afuera. Como ya no camino para allá, camino para este lado, para donde tengo que caminar, y ojo, y lo demuestro en cosas como, por ejemplo, ahora quiero buscar a Dios, ahora quiero ir detrás de Dios, ahora quiero orar, ahora quiero ir a la iglesia, ahora deseo conocer más de Él, ahora quiero leer la Biblia, ahora ese tipo de cosas. Entonces el arrepentimiento me cambia la dirección y la conversión literalmente me impulsa hacia Dios, me dice hacia el lado de Dios, hacia ese lado, es el único lado que tenemos que caminar. Y por eso decimos del pecado hacia Dios. Esa es la conversión. Es volverse a Dios en fe. Por eso dice así que arrepentidos y convertidos. La mayoría de nosotros ya, si uno es salvo, uno ya vivió este pedazo. Ya se arrepintió y ya se convirtió. Un día entendimos que éramos pecadores, le entregamos la vida al Señor y eso se notó externamente. Y empezamos a ir a una iglesia, empezamos a orar, cosas que nunca habíamos hecho. ¿Por qué? Porque ya Dios nos impulsa ya no ir hacia lo malo, sino hacia Él, en muchas cosas. En la Biblia se describe que, por ejemplo, los tesalonicenses pasaron de los ídolos a Dios, que abandonaron de seguir esos ídolos y esa es la conversión y empezaron fue a seguir a Dios. Así es como se demuestra eso. En pocas palabras, para que nos quede más claro, la conversión implica necesariamente que yo descanso en el Señor, que ya digo, no importa lo que pase, me voy a ir con Él y empiezo a caminar con Él de ahí para allá, todo el tiempo. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Bien. Pero después de eso, dice el Señor que eso tiene unos privilegios. Yo diría que es un gran privilegio. El Señor le promete, recuerde que Pedro le está hablando a esos judíos que están ahí. Esos judíos fueron los que lo mataron y lo crucificaron. Y Él les dice, arrepiéntanse, conviértanse, y Dios va a hacer algo que ustedes no merecen, pero lo va a hacer. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, ¿qué significa eso? Es el perdón más radical que existe. Para que sean borrados vuestros pecados es la forma más enfática de decir, para quitar cualquier cosa que usted deba, para eliminar cualquier deuda que usted tenga como consecuencia de haberle fallado a Dios. Y eso es una promesa. Ahora, ¿ellos se lo merecían? No. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una cantidad de personas que piensan que, listo, yo estoy con Dios, pero todavía no me siento perdonado. Yo todavía no me siento limpio. ¿Qué pasa cuando una persona siente eso? Pues que no le ha creído a Dios. Hay personas que dicen, pastor, es que yo sé que Dios ya me perdonó, pero yo no me he podido perdonar a mí mismo. ¿Han escuchado eso? No tiene nada que ver con la Biblia eso. Piensen en una cosa, ¿cuál es el único perdón? ¿Quién fue el que subió a la cruz? Jesús. ¿Quién fue el que derramó sangre? Jesús. ¿Quién hizo la obra expiatoria? ¿Y quién era el único que podía hacerla? Jesús. Entonces, ¿usted cómo qué puede hacer para el perdón de pecados? Y la respuesta es nada. Absolutamente nada. Nada de lo que usted haga cambia lo que Dios puede hacer. Por eso la Biblia dice claramente
que Dios perdona y limpia. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la pregunta es, ¿usted cree que está limpio ya, que el Señor ya limpió todos nuestros pecados? Ahora, si no lo cree, el problema radica usted tiene otro pecado, se llama incredulidad. Ese es otro pecado, porque usted no cree en la obra de Dios. Yo me acuerdo que hay personas que piensan, dice, pero pastor, así de fácil. En serio, no hay que hacer nada, o sea, de verdad, no hay que hacer algo así como... Es más, hay personas que esperan que les pase algo malo y dicen, uy, Dios está cobrando eso, menos mal que está cobrando, gracias Señor. Porque sienten que la deben, o sea, creen que es tan esto que creen que la deben. Eso no es verdad. La Biblia dice en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿es un asunto que merecemos? No, por eso se llama por gracia es el perdón. Es una gracia de Dios, un regalo de Dios. Pero Dios lo ha hecho. Y el asunto es que eso debería producir tranquilidad en los corazones y dejar de estar sintiendo esa culpa que muchas veces algunos tienen. Y no va a existir un perdón más grande y más radical que el que Dios nos ofrece a través de Cristo. Y cuando las personas no quieren entenderlo, es grave. En el mundo antiguo, porque el Señor dijo eso era algo que ellos entendieron de la siguiente manera. En el mundo antiguo, la tinta usada para escribir en papiro o pergamino no contenía ácido, no deterioraba el material sobre el que se escribía. Por eso permanecía como una capa sobre la superficie y podía ser borrada completamente con una esponja húmeda. El texto desaparecería como si nunca hubiera existido. Y por eso Dios dice, yo soy como esa esponja que puede borrar sobre ese pergamino y no queda ninguna huella de que usted estuvo ahí. Nada. Así es la promesa de Dios, que eso es fantástico para todos y cada uno de nosotros. Además, recuerden que el Señor dijo en Colosenses 2:14 que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y el Señor dice, yo quité todo eso. También recuerden que no hay ninguna maldición para los que están en Cristo Jesús. Quitó todo, cualquier cosa que usted crea que es una cosa por culpa de su pecado. Dios dice, yo ya me encargué de todas. No hay nada. Si un día llegamos al cielo y el Señor le dice, Gaby, o sea, al arcángel Gabriel, Gaby, venga, tráigame el prontuario delictivo de Juan. ¿Alguien se llama Juan acá? Lo siento, Juan. Pues lo traen y adivinen qué encuentran. Nada. El expediente está limpio. Dicen, ¿pero dónde está? ¿Es que Juan no cometió pecados? Claro. Pero es que la carpeta de Juan, todos los papeles de adentro, los delitos los cogió Jesús. Y los pagó. Así es como funciona el borrar pecados. Entonces no es porque a mí no me costó, es porque a alguien le costó. Y ese a quien le costó fue el mismo Señor. Pero no solamente el Señor les promete que le borrará los pecados, sino también dice que si lo hacen, van a venir a su vida directamente de Dios, de la misma presencia de Dios, de donde Dios se encuentra, unas cosas que en la Biblia se llama tiempos de refrigerio. ¡Wow! Tiempos, que son varios, de refrigerio. El primer tiempo de refrigerio, usted y yo lo experimentamos el día que entregamos la vida al Señor. ¿Qué pasó? Ese día estábamos cargados, cansados, la vida era muy complicada, la vida era re difícil, era como cargar bultos atrás, pero llegamos al Señor y por fin nuestra alma obtuvo descanso y tuvimos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una tranquilidad que no podíamos explicar. Por desgracia, no nos duró mucho. Y entonces cuando vinieron problemas, volvimos a buscar al Señor y otra vez llegó esa paz, otro tiempo de descanso, otro tiempo de refrigerio, pero algunos ya no lo están sintiendo. Algunos ya no tienen esos tiempos actualmente, esa paz y esa tranquilidad. Y hoy estamos viendo una cosa que es contradictoria en la Biblia, cristianos estresados. Le preguntan a usted cómo está, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y uno mira por dentro y están, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya maduren. Ese es el punto. ¿Qué está pasando ahí? Pues que algo pasó, pero la Biblia promete para cualquier persona que se mete con el Señor, empezando por los judíos que están escuchando ahí, que cuando una persona realmente se arrepiente, se convierte, Dios le borra los pecados y les dice, te daré muchos tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos donde vas a estar en tranquilidad, en paz, como creyente, y vas a experimentar la paz de Dios. Eso es.
Y yo les pregunto, ¿la están experimentando continuamente? Y si no está pasando, ¿dónde está el problema? Pues en nosotros, porque está disponible. Y hoy la puedes experimentar. Y si alguien dice, yo nunca la he experimentado, pastor, nunca, pues quiere decir que esa persona aún nunca le ha entregado la vida al Señor. Por eso no la puede experimentar. ¿Cuál es la solución? Pues entreguele la vida al Señor y listo, ya vas a experimentarla. Pero lo que debe pasar es que después de que pasó eso, puedo en muchos momentos de la vida experimentarla. La otra cosa que es clara en ese texto es que será plena cuando Cristo regrese. Ahorita vamos a tener tiempos, pero va a haber un momento donde ese tiempo de refrigerio va a ser pleno y es cuando Cristo reine. Ahí vamos a tener un tiempo de paz. Israel entendía esto de la siguiente manera. Israel veía el tiempo de refrigerio como el tiempo en que el reino de Dios era instaurado. Cuando el Mesías llegaba y el Mesías reinaba por 1000 años, del milenio que llamamos, y entonces dicen, ese tiempo no ha llegado. Está Israel esperando que ese tiempo llegara. Entonces para Israel es esperar que Dios gobierne hasta ese momento. Hasta el sol de hoy obviamente no ha pasado, pero esperamos también que llegue un día. Pero mientras tanto Dios está dando refrigerio a esas almas cansadas que que necesitan una y otra vez del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué hoy no la estamos sintiendo? ¿Por qué hoy esa paz que sobrepasa todo entendimiento no está siendo parte de mi vida? Y aquí es donde viene algo increíble. ¿Quieren provocar los tiempos de refrigerio? Antes de los tiempos de refrigerio, primero tiene que haber el arrepentimiento y la conversión. Es una línea. Dios le dijo a Israel, cuando el pueblo se arrepienta, cuando el pueblo se convierta, entonces viene el descanso para el pueblo de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Tal vez los tiempos de refrigerio no han llegado porque no nos hemos arrepentido ni convertido en la manera que el Señor dice que deben hacerse. Y esa es otra de las razones por las cuales no los hay. Entonces para Israel el arrepentimiento hace que el retorno de Cristo cada día sea más inminente. Para nosotros como creyentes lo mismo. El arrepentimiento es algo que va a ser algo espectacular y vamos a poderlo vivir los refrigerios cada vez que nosotros nos arrepintamos más y más constantemente con el Señor. Es lo que lo va a acelerar, si lo quiere ver de esa manera. Ahora, desde esa perspectiva de los tiempos de refrigerio que la Biblia nos está hablando, el Señor agrega algo más. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él, o sea Dios, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. La otra promesa que el Señor les hace a todos estos oyentes, dice, arrepiéntase, conviértase, yo borraré sus pecados, vendrán tiempos de refrigerio y entonces Dios mismo va a enviar a Jesucristo a regresar. O sea, Él va a volver. Cristo va a regresar. Por eso cuando un cristiano dice, Cristo vuelve pronto, pues es verdad. Claro que va a regresar. Para algunas personas dice, pero ¿cómo va a volver si ya se murió hace 2000 años? Ya hace 2000 años la gente esperaba que Cristo regresara en ese mismo momento. Y hay una respuesta para eso. ¿Por qué Cristo no ha regresado? Y la Biblia misma lo contesta. La Biblia dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que algunos lo tienen por tardanza. No es tardanza de Dios, es que Dios todavía está teniendo misericordia. Y sigue esperando que todos, el pueblo de Dios, o sea Israel y cualquier otra persona en el mundo, se arrepientan, porque eso es lo que hace que el Mesías, es una señal para que el Mesías pueda regresar. En pocas palabras, el Cristo, designado desde antes de los siglos, tiene una fecha de regreso. Nosotros no la conocemos, el Señor sí la tiene y tiene una fecha en que va a estar. Por eso cada vez que hablamos la palabra, cada vez que alguien entrega su vida al Señor, cada vez que abrimos una obra, todo eso tiene un valor increíble para el Señor. Porque estamos trabajando en lo que Dios dice que debemos estar haciendo y eso hace que muchos se arrepientan y su retorno sea más inminente, sea más pronto que eso. Ahora, ¿por qué sabemos que Él va a volver? La Biblia dice porque Él en este momento se encuentra en un lugar. La Biblia dice, y Él envía a Jesucristo del lugar donde se encuentra. ¿Dónde se encuentra el Señor? En el cielo. Literalmente, ya vamos a ver qué está haciendo, pero ahora que el Señor envíe a Jesucristo, es porque
esa es parte del plan de Dios, un plan que está desde antes de la fundación del mundo, un plan que claramente es una iniciativa completamente divina. El plan de salvación es total, completa y absolutamente de Dios. Gracias, hermano. Sí, y de nadie más. Solo de Dios. Hay gente que piensa, la cruz, eso fue el plan A, B. No, la cruz no fue el plan B, fue el plan A. Siempre fue la forma en que Dios quería hacerlo. No hay más planes. Además, Dios nunca falla, por eso no tiene plan B. Increíble. Y por eso lo increíble de lo que el Señor, lo que está pasando es que ese plan se está cumpliendo con una exactitud increíble. Y eso nos debe dar confianza. Si el Señor ya cumplió todo hasta este punto, conforme está escrito, pues lo que falta también se va a cumplir. Quiero decir, el Apocalipsis y todas las demás cosas. Y eso debe de verdad llenarnos de confianza a todos y cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, Cristo, que está en el cielo, ¿en dónde está? La Biblia dice que cuando Él finalmente resucitó y ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Entonces sabemos que está sentado a la derecha del Padre, que está en su trono, que tiene toda la autoridad y toda la potestad, así dice la Biblia, todo. Pero Cristo no está pasivo, no está durmiendo ahí en esa silla ni está ahí quieto. La Biblia dice que está haciendo cosas. La Biblia dice que intercede por nosotros. La Biblia dice que es nuestro abogado. Imagínense. Ese es el Señor y está sentado ahí. Mientras tanto, ¿qué hace el cielo? El cielo lo guarda y la tierra lo espera. Y eso es lo bonito de la historia. Entonces Cristo está en su trono aguardando el tiempo de la restauración. La Biblia dice que es parte del plan de Dios. Entonces el plan de Dios es que las personas, primeramente Israel, se arrepientan, que todas las otras personas del mundo se arrepientan, que se conviertan. Literalmente, que se arrepientan y se conviertan para que Él les perdone sus pecados, para que les dé tiempo de refrigerio y para que entonces, solo entonces, el que está guardando en el cielo a Jesús, lo envíe nuevamente a la tierra. Para que venga a ser ¿qué? Algo que está escrito ahí. Dice, hasta los tiempos de la restauración. Algo espectacular. Ahora, cuando nosotros hablamos de los tiempos de la restauración, hablamos de algo que Dios ha prometido hacer y que para nosotros es supremamente importante. El Señor dice que Jesús en este momento está activo al lado de la diestra de Dios, hace la intercesión por nosotros, es nuestro abogado, está trabajando con su iglesia, con cada una de las personas de la iglesia. Pero cuando regrese va a cumplir una promesa que todos los profetas dijeron que había y se llama restaurar todas las cosas. Usted dice, ¿por qué las tiene que restaurar? ¿Es que están dañadas? ¿Acaso no era que el único dañado es el hombre? Sí, el hombre está dañado, pero también cuando el hombre se dañó, contaminó todo lo que había a su alrededor. La Biblia dice que la tierra fue maldita por causa del hombre. Así literal. Y resulta que a partir de que el hombre pecó, vamos a hacer el ejemplo para que quede más claro. En el huerto del Edén no había contaminación. La capa de ozono estaba entera, o sea, para que me entiendan cómo funciona el asunto. ¿Ok? Todo funcionaba perfectamente, o sea, no había nada que contaminar a esta tierra. Pero la Biblia dice que cuando el hombre pecó y Dios lo sacó del huerto, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y entonces la tierra empezó a producir, empezó a contaminarse, a tener plagas, a tener cosas, y toda la tierra, y toda la creación se contaminó. Eso incluye que todo lo que nosotros vemos tiene algún grado de contaminación por el pecado. Y no solo personas, todo se contaminó. Pero la promesa de que está haciendo Pedro acá es lo que dijeron los profetas por muchos años. Un día Dios va a restaurar todo como al principio. Uy, eso sería espectacular. Dice, ¿cómo así? Como al principio. Sí, como en el huerto. El Señor va a volver a tener una naturaleza diferente. Si ustedes leen el Apocalipsis, la tierra en los tiempos del Apocalipsis va a ser transformada. Dice que todos los montes van a bajar de altura. Y eso significa que vamos a tener una tierra que ya no tiene tantas montañas, sino va a ser más planita. Y eso es Dios, ¿qué? Haciendo toda la restauración de las cosas. Que usted va a tener de mascota al Rey León. Simba, bueno, algo así, para que me entiendan.
que usted va a poder dormir con la serpiente, el niño, que la gente va a vivir montones de años. Esos son los tiempos primarios. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, eso es en el reino milenial con el Señor. Esas son las cosas que están ahí. Pero la promesa de restauración primeramente es para Israel. Porque todos los profetas han dicho que Israel va a ser restaurado. Significa que la nación de Israel va a ser reconocida por todos, respetada. Esa es la primera restauración que vendrá a hacer Jesús cuando regrese. La segunda es la creación total. Vamos a Romanos 8:20 al 22. Romanos 8:20 al 22. Dice el texto. La voy a leer en otra versión. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. La creación, aunque no lo vemos, está sufriendo. La creación gime y dice, necesito que venga el Señor. Está esperando y anhelando que también regrese el Señor. Porque sabe la creación que todo lo que Dios ha creado, que cuando regrese tu estado volverá a ser perfecto, como cuando Dios lo comenzó. Y por eso también la creación gime aún esperando ese momento glorioso. Entonces, ¿a quién le conviene que el Señor regrese? A todos, a nosotros, a todas, a la creación misma, a todo, a Israel. Y eso es la promesa que tenemos en el Señor. Uy, algo muy, muy, muy bonito. Se llama la restauración de todas las cosas. ¿Quién profetizó la restauración? Casi nadie. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amos, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Todos dijeron, hay restauración de todas las cosas. Y eso es fantástico. Significa que muchas veces Dios ha hablado. Para Dios es un tema absolutamente importante. Así va a ser el reino de Dios. Y nada de lo que el pecado rompió quedará sin reparar. Nada de lo que el pecado dañó quedará sin volver otra vez a ser muy bonito y como era al principio. En pocas palabras, el cosmos, todo lo que conocemos, el universo será restaurado completamente. ¿Se imagina poder ver el universo como al principio? Eso debe ser una cosa espectacular. Eso que Artemis 2 ni que nada, eso no es nada. Nada, eso es una bobada. Ahora que Dios restaure el universo a su estado original. Y vuelvo y repito, esto no fue algo que fue inventado, es algo que todos los profetas dijeron. Y cuando nosotros plantamos iglesias para que la gente se arrepienta, se convierta, pues estamos haciendo lo que dice la Biblia, haciendo que cada día sea más próximo el regreso del Señor, porque hasta que no pase eso, no va a ocurrir el regreso de Cristo. Ahora, como le decía, los profetas lo hablaron muchas veces. Dice el texto de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Dios habló por los profetas. Y cuando nos ponemos a mirar la lista de personas que dijeron eso, qué cantidad de personas que hablaron de ese momento. Pero el más importante de todos que habló, está en el versículo número 22 y 23, fue alguien que para ellos era de absoluto respeto, llamado Moisés. Moisés dijo a los padres, y ese es, el Señor vuestro Dios os levantará a profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. Entonces Pedro, para que como son una audiencia judía y ellos respetan profundamente a Moisés, muchachos, ustedes conocen las escrituras. ¿Qué dijo Moisés? ¿Acaso no dijo Moisés que él iba a levantar un profeta entre nuestros hermanos? Uno parecido a mí, dijo Moisés. A él lo tendrán que oír en todas las cosas que él hable. Ese era el mandato cuando viniera ese profeta. Y el profeta que Israel esperaba es precisamente el que ellos rechazaron. Y Pedro entonces les recuerda, Moisés había profetizado que iba a venir, pero ¿sabe qué hicieron cuando él vino? Ustedes lo rechazaron, ustedes lo sacaron. Increíble cómo predica Pedro, ¿no? Pedro dice tantas cosas, pero siempre está recordando, ustedes hicieron esto. ¿Cuál es la idea? No es molestarles la vida, es que ellos reconozcan algo y se arrepientan de verdad, que entiendan, fallamos, tenemos que cambiar. Básicamente es eso. Entonces Moisés
dice que Moisés dijo que vendría uno, pero recuerden, como Moisés, pero infinitamente mayor. Y cuando comparamos el ministerio de Moisés con el ministerio de Cristo, vamos a entender que sí, Jesús es como un profeta, pero muchísimo mayor que Moisés. Y para eso tenemos algunas explicaciones pues que lo muestran así. Ahora, ¿dónde dijo Moisés eso? Pues lo dijo en Deuteronomio 18:15. Para los que dicen, ¿y dónde dijo eso? Que vendría un profeta. Pues en Deuteronomio 18:15 dijo que el Señor iba a mandar a otro como él, que lo escucharan, por favor. Uy, que por favor lo escucharan. Y ese profeta resultó ser el mismo Mesías. Uy. Ahora, ¿por qué Jesús supera a Moisés? Uno, vamos a hacer un ejemplo. Moisés veía a Dios cara a cara como un amigo, pero Jesús es Dios encarnado. Ya con eso es más que suficiente. Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero Cristo es un hijo sobre la casa de Dios. Moisés instituyó el primer pacto, pero Jesús dijo, yo os doy un nuevo pacto en mi sangre para todas las naciones del mundo. Es superior totalmente. Ahora, ¿qué era la instrucción que habían dicho que tenían que hacer ellos cuando viniera ese profeta? Escucharlo, escucharlo. ¿Lo hicieron? Oírlo, obedecerlo. Pero resulta que no lo hicieron. ¿Y sabe qué es lo que dice Pedro en el discurso? Hace una severa advertencia a todos esos. En ese momento son solo judíos los que están escuchando y les dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Uy, wow. Y entonces el Señor hace una advertencia muy fuerte a todos ellos. Y si una de las personas que no quiera escuchar a ese profeta que se llama Jesús, ya algunos no lo habían escuchado, no solamente no lo habían escuchado, lo habían matado, pero les está dando una segunda oportunidad. Y les está diciendo, arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Háganlo, tomen la decisión, escuchen, recuerden que Moisés dijo que él que vendría, ese que vendría se llama Jesús. Y si ustedes siguen insistiendo en rechazar las palabras de ese profeta que envió Dios, eso tendrá unas consecuencias irreversibles. Y hasta el sol de hoy sigue siendo así. Rechazar a Cristo es una decisión con consecuencias eternas irreversibles. La palabra desarraigado significa estar cortado del pueblo, quitado del pueblo. Y claro, si una persona por medio de la fe recibe el perdón de sus pecados, recibe también la vida eterna. Pero los que se niegan a seguir a Cristo siguen bajo la ira de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Pues listo, los desarraiga para siempre. Perdición eterna, una consecuencia para toda la vida. Uy. La palabra serán desarraigados es una de las palabras más fuertes de todo el Nuevo Testamento. No hay una palabra más fuerte para algo severo, para algo terrible. No existe. En el griego no existe una palabra más dura para eso. Por eso es tan irreversible. Y es la amenaza que dice Pedro al pueblo. Ahora, Pedro, para acabarlos de convencer, dice, y recuerden, no fue Moisés el único que dijo eso. No fue Moisés, fueron muchos los que lo hablaron. Es más, todos los profetas anunciaron estos días. Y dice el texto, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Dijo, mire lo que les estoy diciendo, muchachos, de ese regreso, después del arrepentimiento, no lo dijo solamente Moisés. Lo dijeron muchos otros. Y que ese hombre que vendría había que escucharlo, obedecerlo o seríamos desarraigados. Y les hace la advertencia. En pocas palabras, una gran nube de testigos señalaba al mismo punto. Y algunos de los que están nombrados como ahí son Samuel, David, el Mesías, y finalmente todos fueron nombrando hasta llegar a Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy. Hasta que Jesús mismo confirmó y dijo, yo soy aquel pues, del que estaban esperando. Esa es la famosa gran nube de testigos. Y comienza con Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel, wow, es el profeta más reconocido y marcó el inicio de un periodo de profecía sistemática en Israel. Antes había otros, pero no como él.
Y por eso él dice que desde Samuel en adelante, David con su promesa mesiánica, todos anunciaron que, pues que vendría ese Cristo, que vendría ese Salvador, que había que escucharlo, que había que seguirlo. Todos lo anunciaron. Wow. Porque literalmente, hermanos, toda la escritura habla de Cristo. Toda la escritura habla de Cristo. Wow. Hasta el sol de hoy. Obviamente no va a encontrar la palabra Cristo exacta en todos los textos de la Biblia, pero toda la historia, cuando la mira, tiene que ver con el plan de Dios en el cual Cristo está interviniendo de una u otra manera, ya sea como un tipo, como una promesa, como una sombra, como un contraste. Es más, Jesús mismo lo dijo. Mire lo que dijo Jesús, ahí lo puse en Lucas 24:27. ¿Se acuerdan? Esa es la escena del camino de Maús. Jesús se encuentra con dos hombres que están todos tristes porque Jesús murió. Y Jesús, sin que ellos sepan quién es, está caminando con ellos, y cuando camina dice que comenzó, les abrió las escrituras, le dijo: ¿por qué están tristes? ¿Acaso no leyeron lo que dice la Biblia, lo que había en ese momento? Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice: mire, aquí no hablaba que el Mesías le iba a pasar esto, y aquí no hablaba esto, y aquí no. Le hemos dicho, eso fue una clase espectacular. Imagínense una clase con Jesús en vivo. Una explicación exegética de Jesús. No hay nada mejor que eso. Entonces todo camino, señores, lleva a Cristo. Y entonces él le dice: muchachos, todo el tiempo, todas las escrituras hablan de ese Mesías que ustedes desecharon. Por eso el llamado de Pedro tan fuerte: arrepiéntanse, conviértanse, para que puedan ser perdonados de eso que hicieron por ignorancia, de desechar al Mesías. Porque si no lo hacen, los desechados ahora iban a ser ellos mismos. Wow. Ahora, y fuera de eso, al final les dice algo que suena muy bonito. Y les dice: porque ustedes son los herederos de la promesa más grande. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Y les dice: miren, y a pesar de cómo son ustedes, Dios va a cumplir su promesa. Dios todavía los considera hijos de los profetas. Dios todavía considera que el pacto se cumple, porque el pacto fue con Dios y Dios no se corre de un pacto, nunca lo ha hecho. Ahora, ¿y por qué les dice eso? Porque resulta que la Biblia dice en Romanos 9:4 que los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Todo eso está ahí, y Pedro se lo recuerda y le dice: ustedes son herederos de todas esas promesas de Israel, porque ustedes son el pueblo judío. Y esas promesas siguen vigentes a pesar de lo que hicieron. Eso es la misericordia y la gracia de Dios. Y eso es algo, la verdad, uno dice: wow, a pesar de todo, sí, a pesar de todo, Dios dice: todavía hay para ustedes eso. Y eso es una cosa muy bonita. Entonces, ese tono fuerte cambia como a un tono de amor, porque les dice: vosotros sois los hijos de la promesa y del pacto. Y la pregunta es: ¿vas a desperdiciar esa herencia? ¿Usted sabe lo que significa que Dios haya hecho esas promesas a sus padres y que ahora ustedes por herencia las reciben? ¿Las van a desperdiciar? Ustedes son los hijos de los profetas. Ustedes tienen la responsabilidad de seguir el camino de sus padres. De seguir el pacto que ellos hicieron con el Señor. ¿Y cuál era ese pacto? Wow. Ese pacto tenía que ver con que ellos siguieran llamando al arrepentimiento a las personas. Todos los hijos de los profetas tenían que siempre, y cuando los miramos, constantemente tenían que decirle al pueblo: arrepiéntanse, cambien, ustedes están mal. Y les recuerda a ellos: primero conviértanse y arrepiéntanse, y sigan llamando al pueblo a que ese cambio. Primeramente, ¿a quién? Al pueblo judío, porque él no se niega a eso. La gracia para Israel primeramente. El texto dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y entonces les hace la aclaración y les dice: la promesa sigue activa. La promesa sigue activa. Y sigue activa primeramente para ustedes. Ustedes son los que tienen que seguir haciendo la tarea
La tarea no, ustedes tienen que seguir hablando. Profetizar significa hablar las verdades de Dios, pero ahora lo tienen que hacer bajo el parámetro de conocer a Cristo. Ahora lo tienen que hacer después de arrepentirse y convertirse, después de que experimenten lo que es ser borrados de sus pecados y los tiempos de refrigerio que Dios dice, y seguir ese camino. Pero lo más bonito del texto es que dice, a fin de que cada uno, la salvación es individual, usted no puede salvar a nadie. Por eso dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Sí sabe que la palabra maldad ahí es una cosa bien pesada. El plan de Dios todavía es que el pueblo judío llame a que la gente se arrepienta. Y cuando decimos eso en serio, claro, porque mire lo que sirve la palabra maldad. Acciones que expresan una intención activa de hacer el mal y una perversidad consciente. Ush, eso es una cosa pesada. El llamado es, muchachos, dejen de hacer esas cosas tan terribles, tan perversas, y ustedes lo hacen conscientemente. Dejen de hacer eso que hacen a propósito y que está mal. La función de cada uno de ustedes sigue vigente, la que Dios le dio a sus papás, ustedes la tienen. Háganme el favor y ustedes háblenlo, adviertan a las personas. Llámelas al arrepentimiento para que cada uno deje de hacer esas cosas que hacen conscientemente, esas perversidades que hacen aún conociendo que está mal. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, y el Señor dice, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. El que está en Cristo, el Señor lo guarda de esas cosas. Pero el que no, terrible. Por eso dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora, una cosa que nosotros tenemos que tener clara es que la bendición que Dios quería enviar, ¿a quién tenía que alcanzar? Y la respuesta es a todas las familias de la tierra. Dice a vosotros primero, claro está, pero me salté esta. Esta es muy importante. ¿Sabe cuál fue de las primeras promesas que hizo el Señor a todo el pueblo de Israel? En tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora déjeme explicarle en qué consiste el asunto. Cuando Dios escogió para formar la nación de Israel, ¿a quién escogió? La Biblia dice así literalmente, de lo vil, de lo más sucio que había, escogió una persona para formar su pueblo. Y cogió a un pagano como Abraham. Y de ahí formó un pueblo. Ush. Pero después de que lo formó, le dio promesas y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y resulta que entonces, ¿qué tenía que hacer Israel? La nación de Israel tenía que adorar a Dios con todo su corazón. Y ojo, ellos tenían que evangelizar a todas las naciones de la tierra. Esa era su función. Tenían que bendecirlas. ¿Cómo? Teniendo un servicio a Dios y atrayendo a las personas. Pero ¿qué pasó? Se llenaron de orgullo y dijeron, no, Dios es solo para mí. Se volvieron hinchas del Nacional, nacionalistas. Pues no sé si esa es la definición correcta, pero se volvieron nacionalistas. No, olvídese, solo Dios es para nosotros. ¿Cómo así? Por eso cuando los samaritanos querían acercarse, los odiaban, decían, no, Dios es de nosotros, ustedes por allá con sus cuentos. Por eso cuando un gentil venía, un gentil no, ya era muy tenaz que un gentil entrara, tenía que someterse a un montón de cosas. Cuando Dios dijo, ustedes tenían que ganarlos a todos. Y por eso cuando a los suyos vino, los suyos no les recibieron. Y cuando Israel no hizo su función, ¿qué hizo Dios? Dice, pues voy a buscar otras ovejas que no son de este rebaño. Y ellas sí me oirán, dice la Biblia. Ellas sí van a tener su oído atento. ¿Quiénes son esos? Pues todos los que no son judíos. Y ojo, no es que Dios, no es que no estábamos en el plan de Dios, sí estábamos, pero es que Israel no hizo la tarea. Entonces los gentiles sí la hicimos, para decirlo de esa manera. Y cuando los gentiles hicieron la tarea, y eso es lo que está diciendo él, el mundo empezó a conocer a Cristo. Pero ojo, lo que ellos tenían que hacer, que es ser la bendición a todas las naciones, no se ha quitado. Hasta el sol de hoy Dios sigue esperando que Israel promulgue a Cristo. Todavía espera eso. Y cuando Israel se arrepienta y cuando Israel se convierta, lo va a hacer. Y por eso cuando usted lee el Apocalipsis va a encontrar
que esos dos testigos que están allí y que 144.000 judíos, porque son 12.000 de cada tribu, y no dice chichas, guambianos, no, 12.000 de cada tribu de Israel van a ser esos testigos. Finalmente Israel se convirtió. Al fin, Dios no les ha quitado eso. Pero mientras ellos no lo hagan, tranquilos, nosotros lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, porque esa es la función que Dios nos manda. Gloria a Dios por eso. Y mientras tanto, ¿qué esperamos? Nada, que siga Dios cumpliendo, pero va a pasar eso. Y eso es algo espectacular lo que está diciendo ahí. Por eso Él les dice, y les recuerda a Pedro, les dice: señores, recuerden que desde todos los profetas, desde las promesas que Dios hizo, empezando por Abraham, todas las naciones de la tierra tienen que ser bendecidas en Cristo. Y solo a través de Cristo van a hacerlo, porque es a través de esa descendencia. Primero ustedes, como ya lo vimos, para que cada uno se convierta de su maldad, porque ese es el deseo de Dios. Primeramente al pueblo judío, pero no quiere decir que los demás no estamos incluidos. ¿Estamos claros, mis hermanos? Entonces eso es algo espectacular. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo pasamos a la vida? ¿Cómo vamos a pasarlo a la vida? ¿Cómo vamos a hacer esa aplicación? Bueno, esta es dura. Primera, tu arrepentimiento necesita una fecha. ¿En qué área de tu vida llevas meses sintiéndote mal por algo, pero todavía no has dado ningún paso concreto y verificable de cambio de dirección? ¿Mm? Tu arrepentimiento necesita una fecha. Póngale fecha a eso. Como cuando le dicen: póngale nombre a ese niño. Póngale fecha. Identifica una conducta específica que quieras cambiar. Escríbela en un papel, define qué acción concreta harás diferente esta semana y compártela con una persona de confianza antes del domingo. En pocas palabras, el texto pide que las personas empiecen a hacer algunos actos de arrepentimiento sobre cosas que no han quitado o que siguen en su vida. Y obviamente Dios conoce cada corazón. Por eso preguntan: ¿qué áreas de tu vida llevas meses sintiéndote mal por algo que todavía no has dado ningún paso concreto? La segunda: Dios no solo pagó tu pecado, lo borró. Lo borró. Hay gente que todavía cree que le debe a Dios. Hay gente que piensa que todavía vive como si tuviera que pagar por sus pecados, o como si Dios llevara registro de lo que ya le perdonó, y resulta que no. No se cargue más, ya Dios le perdonó. Y tenemos que vivir también con eso, de que bueno, Señor, gracias, no me lo merezco, pero ya me perdonaste, no hay nada que hacer. Gracias. Una tarea para trabajar con eso es que lea Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están con Cristo Jesús. Y cuando lea ese versículo, medite sobre ese versículo y hable con el Señor de lo que implica. Charle con Él de eso, para que su corazón descanse y entienda que no hay nada más que usted puede hacer para que Dios ya perdone, porque ya está perdonado si realmente usted es un creyente. La tercera cosa es que hay gente que se está ahogando. ¿Cuánto tiempo lleva sin respirar? Tal vez hay personas acá que nunca han entregado su vida a Cristo y no tienen descanso, no hay respiro para ellos, están angustiados y como que... ¿Cuánto tiempo usted lleva sin respirar con una vida así? ¿Sí sabe que el refrigerio de Dios está disponible hoy? ¿Sí sabe que usted puede descansar y tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Si nunca lo ha hecho, lo puede hacer. Entréguele la vida. Y por eso le pregunto, si de verdad has experimentado el refrigerio de Dios, o solo lo experimentaste en el momento de tu salvación. El que es salvo ya lo experimentó. El día que se salvó sintió un tremendo descanso. Pero hoy vives agotado espiritualmente. Dice: ay, estoy harto, no, ni oro, ni esto, y a toda hora me siento cansado y como cargado y como... ¿Por qué está haciendo eso? Es como no respirar. Si eres creyente, ¿cuándo fue la última vez que descansaste de verdad en su presencia? ¿Sí saben que después de ser creyente deberíamos tener varios o muchos tiempos donde obtenemos ese refrigerio de Dios? Pero muchos viven angustiados y todos estresados. Y ahora, ¿y de quién es la culpa? No es porque Dios no los ofrezca, es porque nosotros no los estamos buscando. Esta semana, dice el texto,
tiempos con el Señor, sin celular, sin televisión y sin distracciones, y da testimonio de tu experiencia a otro creyente. ¿Quiere tiempos de refrigerio? Apártese para buscar a Dios. ¿Quiere tiempos de descanso? Vaya, métase con el libro. ¿Cómo va a descansar de verdad? ¿O quiere seguir viviendo con ese estrés que tiene y con esa angustia? Es su decisión. Pero eso es lo que nos pide. Ahora la otra cosa es, Cristo habla todos los días. ¿Estás escuchando? Cristo habla todos los días de todas las maneras posibles. Nos habla por las personas, nos habla por las predicaciones, nos habla por las palabras, nos habla por todos los lados. El Señor trata de darnos enseñanzas. ¿En qué enseñanza específica de Jesús has elegido conscientemente no obedecerle? Mientras que si te llamas cristiano o cristiana, ¿qué te está costando esa desobediencia que aún no reconoces? Y el reto es identificar un mandato en el que estés fallando y confiesa al Señor tu desobediencia como primer paso para tener victoria. ¿Qué decía el texto? Que cuando Cristo viniera tocaba oírlo. Ya somos salvos. Ya no nos va a desarraigar. Pero el que no, el que escucha a Cristo y lo rechace, pues se lo quita. Pero al creyente no, al creyente lo va a instruir, al creyente lo va a disciplinar, al creyente lo va a trabajar con él. Y por eso dice acá, Él está hablando todos los días. ¿Qué no estamos escuchando o qué no queremos oír? Identifica ese mandato y empiece a trabajar con eso. Pero para la iglesia también hay mandatos puntuales. Una iglesia que no llama al arrepentimiento, no predica el evangelio. Señores, la iglesia somos todos y la función de todos es decirle a las personas, y ojo, con amor, decirles, mira, hay que cambiar ese camino, hay una manera de serlo, hay otra manera de vivir, hay otra manera, eso es lo que toca hacer. Y nuestros mensajes han producido transformación visible. Todos podemos hacerlo y la pregunta es que, y lo que pedimos aquí es que la iglesia sea un instrumento útil de arrepentimiento y cambio radical para todos aquellos que lo necesitan. Y lo que estamos pidiendo es que todos aquí hablemos y que el Señor nos dé de verdad ese denuedo y que sea obrando en las vidas de las personas cuando hablemos para que las personas cambien. Pero ustedes tienen que orar por la iglesia para que todos acá, cuando abramos esa boca, no nosotros, sino el Señor y su poder hagan la transformación en la vida de esas personas. Y por eso es una tarea que todos acá oremos por eso, Señor, que la iglesia pueda hacer eso. Y cuando decimos iglesia no es solo acá, es acá, todos los que son iglesia. Y eso puede pasar. La otra aplicación es que dice, todas las familias de la tierra tienen que ser bendecidas. ¿Cuántas esperan que tu iglesia llegue? Y tenemos que preguntarnos, ¿será que hay alguna persona o tipo de persona o grupo que consciente o inconscientemente hemos excluido? ¿Será que somos nosotros tan que hemos dicho para ellos no hay salvación o esperanza? ¿O que primero tienen que cambiar para que nosotros nos acerquemos? Así no es. No podemos hacer acepción de personas. Y más bien, esta petición tiene que ver que en oración le digamos, Señor, muéstranos si estamos evitando algún grupo de personas a las que tenemos que ir. Porque la Biblia dice que tenemos que bendecir a todas las familias de la tierra. Esa es la función de nosotros. Y hay que preguntarle, ¿hay alguna, Señor? Ayúdame, porque no podemos hacer eso. Señores, la puerta no se ha cerrado. Increíblemente la puerta no se ha cerrado. ¿Sabe por qué la puerta no se ha cerrado para la salvación? Porque la gracia de Dios es más grande que el pecado del hombre. Así de sencillo. La puerta sigue abierta. Y por eso estás predicando y viviendo el evangelio sin temor. Estás esperando su retorno con urgencia y caminando hacia todas las familias de la tierra. Ojalá que así sea. Porque el Señor no la ha cerrado, no lo podemos cerrar a nosotros. Y por eso estamos haciendo y cumpliendo lo que es la agenda de Dios. Y la agenda de Dios es que las personas se arrepientan, que retornen al Mesías, o sea, a Jesús, para que Él restaure todas las cosas y que todas las familias de la tierra puedan ser alcanzadas por el Señor. Ese es el plan de Dios. Por eso terminamos diciendo, si Dios fue primero a los que crucificaron a su Hijo, porque imagínense, ir a los que crucifican a su Hijo y ofrecerles, le está ofreciendo a los que crucificaron a su Hijo todo esto.
Arrepiéntase, conviértase y vea perdón de pecados, tiempos de refrigerio y las promesas todavía activas, vivas. Y si Él hizo eso con los que crucificaron a su Hijo, ¿a quién vas a ir tú? ¿A quién vas tú? Podemos ir a cualquiera. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Amén. Hermanos, que el Señor nos recuerde este mensaje, que el Señor nos recuerde esta verdad y que sobre todo nos acordemos de esos retos. Y yo les pido que los retos que estamos teniendo acá los tomen nota, que lo hagan. El reto de la semana pasada es hablarle a alguien de Cristo. ¿Lo hicieron? Háblenlos. Necesitamos que ustedes hagan vivo eso porque somos la iglesia del Señor. Necesitamos que cada uno haga su parte. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por todo lo que haces y sigues haciendo. Gracias porque un día nos convenciste, Señor, y nos arrepentimos, nos convertimos. Y pudimos experimentar que borraste nuestros pecados, pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pudimos experimentar ese tiempo de refrigerio y a lo largo de ahí en adelante muchos otros. Ayúdanos, Señor, a que mientras estemos en esta tierra podamos brindar a muchos eso mismo que hemos recibido. Por eso te damos gracias, Señor. Y pedimos que la palabra que hablamos hoy podamos hacerla efectiva y comunicarla a tanta gente allá afuera que la necesita. Gracias, Señor, por hablarnos y guíanos para que se haga real en Cristo Jesús. Amén. Amén.